El capítulo 8 en adelante vamos a hablar mucho de Saulo. ¿Por qué Saulo? ¿Por qué Pablo? Es una- muy interesante la vida de Pablo. Me parece uno de los ejemplos más interesantes. Me parece ser el misionero número uno. Un hombre realmente extraordinario que nos presenta tanto el bien como el mal. Aunque en su mente él siempre buscaba hacer el bien, y como muchos de nosotros que queremos hacer el bien, pero muchas veces estamos equivocados. La forma en que utiliza Jesucristo a Saulo es extraordinaria. Es un ejemplo de que a veces Jesús, cómo puede utilizar a las personas para los planes que él tiene tan especiales. Es sumamente interesante todo lo que se narra en el libro de Hechos acerca de Pablo, de Saulo. Decía, algunos llaman Pablo, otros Saulo, Pablo de Tarso o Pablo Saulo. Resulta que Pablo tiene una pues personalidad muy específica. Nace, tiene nacimiento como romano, sí, aunque sus padres son judíos, son hebreos, sí. Entonces Saulo presenta esas dos personalidades. El nombre de Saulo es su nombre judío, ¿sí? Entonces, y su nombre romano es Paulo, ¿sí? Y en el mundo cristiano es más conocido como Pablo, ¿sí? En el mundo católico conocido como San Pablo. Pero estamos haciendo referencia a la misma persona, al gran misionero, a una vida llena de contrastes, de aventuras, de diferencias. Vamos a empezar a hablar en el capítulo 8 quién era Saulo, ¿sí? Saulo como judío fue criado como fariseo. Recordemos que había varias corrientes judías, los fariseos, los saduceos. Los fariseos creían en la resurrección, ¿sí? Creían en la vida espiritual. Los saduceos no, y ambos eran judíos. Pablo fue educado como fariseo y a un lado de un doctor de, muy reconocido dentro de los judíos, a Gamaliel. Este fue su mentor, su tutor, y Saulo era muy apasionado y quería defender, buscar, creer que estaba en lo correcto, en el lado correcto, en las creencias correctas. Y Saulo entonces pensaba que Jesucristo era un impostor, que su doctrina era falsa, que, que Jesucristo estaba en contra de Dios, ¿sí? Eso era lo que creía, como tal vez muchos judíos que niegan a Jesús, que creen erróneamente. Pero Saulo era tan apasionado que él buscaba, él no quería que se predicara para nada lo de Jesús ni el cristianismo, y fue un gran perseguidor de los cristianos. Y persiguió entonces a la iglesia cristiana. Vamos a, perdón, vamos a ver cómo Saulo persigue a la iglesia. En el capítulo 8 empieza así. Saulo consentía en su muerte, se refiere a la muerte de Esteban, del primer mártir. Hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por Judea, Samaria, excepto los apóstoles. Los hombres piadosos fueron a enterrar a Esteban y lloraban por él. Y Saulo asolaba a la iglesia y entrando casa por casa arrastraba
a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Saulo entonces era un perseguidor de los cristianos y se aferraba y los seguía con sumo celo, con mucho coraje, ¿sí? Eh, Vamos a ver en el 8.4 acerca de la predicación del Evangelio en Samaria. Dice que fueron esparcidos por todas partes. Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, hablaba de Cristo. La gente se unía y escuchaba atentamente las cosas y las señales y los prodigios que hacía a través del Espíritu Santo. ¿Sí? Muchos tenían espíritus inmundos, que muchos paralíticos enfermos eran sanados ante la presencia del Espíritu Santo que le aportaba Felipe. Y se encontraba en Samaria un hombre llamado Simón. Este hombre ejercía magia y engañaba a la gente de Samaria, haciéndose pasar por alguien grande, importante. A este lo oían todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo que era el gran poder de Dios, y estaban atentos porque sus artes mágicas les habían engañado por mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que éste anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Cristo, que se bautizaran hombres y mujeres. También creyó Simón y se bautizó, y estaba siempre con Felipe, porque veía sus señales y los milagros que se realizaban por el poder del Espíritu Santo. Simón estaba atónito, perplejo. Cuando los apóstoles que se encontraban en Jerusalén escucharon que en Samaria estaban recibiendo la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales vinieron a orar por ellos y fueron para que recibiesen el Espíritu Santo, porque no había descendido todavía sobre ellos, sino solo habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían al Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para cualquiera que yo le ponga la mano reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dice: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete de tu maldad y ruega a Dios, quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablando la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Vean qué interesante sucede. A través de la imposición de las manos, estando Pedro, sí, tocando a las personas, Pedro y Juan transmiten
pasa el poder del Espíritu Santo, pero pasa en aquellos que de verdad están dispuestos, en donde Dios conoce lo más profundo de nuestros corazones. Y obviamente no va a pasar a alguien como Simón o como muchos de nosotros que cuestionamos, que no aceptamos, que no creemos, que nuestro corazón está endurecido. Necesitamos ser transformados para que el Espíritu Santo pueda habitar en nosotros, para poder recibir al Espíritu Santo. Tenemos que prepararnos, ¿sí? Vamos a continuar con lo que dice el capítulo 8 acerca de Felipe y el etíope. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate, ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es el desierto. Entonces él se levantó, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candance, reina de los etíopes, estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: ¿entiendes lo que lees? Y él dijo: ¿cómo podré si alguno no me enseñara? Y rogó a Felipe que se subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca, comenzó de esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando, anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Este interesante pasaje nos enseña varias cosas. Hay muchas veces en la vida que el Espíritu Santo nos dice que hagamos algo. En este caso el Espíritu Santo le decía a Felipe: acércate a ese carro, habla con ese hombre. ¿Cuántas veces nos ha pedido el Espíritu Santo a algunos lo mismo? Que hablemos de Él, que hagamos esto, que hagamos lo otro. ¿Cuántas veces le hemos hecho caso? ¿Cuántas veces hemos respondido al llamado del Espíritu Santo? ¿Cuántas veces le hemos desobedecido? ¿Cuántas veces? Cada uno podrá contestar en su interior cuántas veces. Y cuántas veces somos guiados y cómo son los planes de Dios de tal manera que muestra las cosas o las razones, a veces sí, a veces no. Pero el camino de Dios es tan especial, tan diferente,
en la vida de cada uno nos da muchas oportunidades. No nada más a Felipe, no nada más a Saulo, a cualquiera, a todo aquel que de corazón quiera buscarle, quiera conocerle, lo podrá sentir, lo podrá percibir, porque está en todas partes. El Espíritu de Dios no se ha ido, está cerca de ti, no importa en qué lugar estés, ni estés en Alaska, estés en América, en África, en Asia, no importa, abajo del agua, encima, donde estés, en la barca, en el mar, no importa, la presencia del Espíritu es omnipresente. Hasta el último rincón de la tierra se encuentra. Si está en el universo entero, cuanto más podrá estar en cualquier parte del mundo, que es un granito de arena junto al universo entero. Así que no dudemos del poder de Dios, al contrario, busquémoslo, busquemos que nosotros vivamos esos ríos de agua viva, busquemos ser llenos, como el etíope, que fue crecido y cultivado, engendrado en otro lugar, en otras partes, y cómo su corazón buscó a Dios. Nuestro corazón nos llama a buscar a Dios, aunque esté en otros lugares, en otras latitudes, en otras circunstancias, en otros países, no importa. Dios nos llama, somos sus hijos y tenemos todos ese llamado a regresar, a ser parte de Él mismo. Por eso aquí nos enseña este capítulo 8 una interesante lección. Dios les bendiga. Con esto cerramos capítulo 8.